Domingo, yo tengo una atención especial para el problema de la lucha en un sector religioso para que el Congreso, el Senado apruebe inmediatamente el Código Penal. Y yo creo que eso es un problema de una dimensión humana que no debía ni plantearse siquiera. De ninguna manera se puede aceptar que eso ocurra. E incluso yo hice un tuit esta mañana cuando vi las informaciones. En nombre de Dios no debe cometerse el abuso que piden los religiosos criollos, que el Senado apruebe el Código Penal sin discutirlo. Es decir, una ley que tiene que ver con el interés general del país, en aras de defender un juicio o un criterio, ellos están pidiendo y movilizándose los cristianos para que el Senado no detenga la aprobación, es decir, que lo apruebe sin discutirlo. Es decir, que hay un atentado en esta cosa a la cuestión esencial de lo que debe ser un poder del Estado como es el Congreso, donde se le quiere imponer que no ejerza su función, sino que acepte la demanda de ese sector religioso que dice que está bien lo que se ha logrado y que no lo discutan y que no se lo saquen de ahí. Yo creo que ese aspecto del desconocimiento a la práctica del ejercicio legislativo es una aberración de los religiosos. Una cuestión es discutir el contenido. Ustedes tienen derecho a decir sobre las tres causales lo que crean, a defenderla, a tratar de crear opinión. Yo no me opongo a eso. Lo que ustedes no tienen derecho es a decirle al Senado que apruebe eso cuando el Senado no ha agotado el ciclo natural que discutir ese proyecto. Estamos asistiendo, pues, a un comportamiento primitivo, rudimentario, y además con el peso terrible de que es a nombre de Dios. Los evangélicos y los católicos que no se reúnen para cualquier cosa están yendo junto al Congreso a plantear que el Senado apruebe el Código Penal sin detenerse a discutirlo, o lo que es lo mismo, ¿dónde está la noción de racionalidad de estos religiosos? Y yo he dicho que no debía, a nombre de Dios, pedirse al Senado que cometa ese crimen. Miren, la sociedad la organizan los hombres a partir de un pensamiento. Y las mujeres, para que no nos digan que estamos excluyendo. Bueno, yo me refiero al género humano. Lo organiza el sapien, el Homo sapiens, y lo organiza a partir de unos criterios de convivencia, no de unos criterios de imposición. Y aunque esto tiene un perfil jerárquico, la jerarquía desde los albores de la organización de la humanidad se concibió como un elemento fundamental para obtener el orden social, para garantizar el orden social. Eso se le dio la inteligencia humana al Estado. Ni siquiera los religiosos impugnan el Estado, porque los religiosos saben que el Estado es el garante de que no se produzcan situaciones espeluznantes como estas de la cruzada o las masacres que han hecho contra los cristianos, los musulmanes. El único que contiene la erupción o la irrupción de pasiones desbordadas es el Estado, o el descarrilamiento del poder es el Estado. Pero ocurre que aquí llega gente al Estado, se mete a los partidos políticos y no tienen la menor idea de lo que es el papel del Estado. El Congreso Nacional es el espacio primario de organización del Estado, porque es que el que aprueba las constituciones políticas. Y las reglas, las leyes. Las constituciones políticas, que son las que le sirven de sombrilla
a cada una de las instituciones y a las propias leyes. La constitución es política. Las constituciones son los mecanismos, el mecanismo mediante el cual se organiza el Estado Nacional. Y todavía la inteligencia humana no ha descubierto otro mecanismo para organizar la sociedad. ¿Qué significa esto? Que ese Congreso, si fuera integrado por personas que se hubiesen leído, aunque sea un libro de política, medio libro de política, se dieran cuenta de que lo que le corresponde es construir un punto armónico entre las ansiedades de los religiosos por el tema del aborto y las ansiedades de las mujeres por el tema de la interrupción del embarazo. Algo racional, no producto de una imposición ni de la que plantean la interrupción del embarazo, ni de quienes plantean la penalización pura y simple de la interrupción del embarazo. Ahora, en un país donde el promedio es sexto curso y los políticos muchas veces están por debajo de él, es difícil que usted encuentre una masa amplia en un Congreso que entienda este concepto de organización moderno de la sociedad. Por eso usted ve que los países que no tienen causales son los 5 países más atrasados, son de los países más atrasados en términos cognitivos, en términos educativos, en términos de desarrollo social, en términos de respeto de la norma. Porque este es un pensamiento que está vinculado al desarrollo científico y a la comprensión de la piedad como un elemento práctico en la vida de la sociedad. La piedad sí que surgió como concepto en el cristianismo. Esto es un tema también de piedad, pero eso es un razonamiento muy profundo para que lo puedan aquilatar un viaje de gente ahí que lo que va al Congreso a buscar privilegios y beneficios impúdicos. La mayoría por eso, esa gente modificó la ley 8701 para ampliarle los beneficios a la AFP de manera depravada, corrupta. Por eso aquí se mantiene uno de los sistemas de seguridad social más saqueante del subcontinente latinoamericano. Saqueante porque es un sistema para negar el servicio de salud. Es un sistema para quitarle a la gente la pensión y la protección social. Pero eso lo produce esa porquería de Congreso. Esa cosa lo produce esa ley 1320, que es la ignominia más, es la estafa más grande que se ha producido en los últimos tiempos. Fue el año pasado en el Congreso Nacional. La estafa más grande. ¿Por qué? Porque era para reducirle la ganancia a la AFP y se la aumentaron mediante un mecanismo intrincado, técnico, para que no lo entendiera nadie, para que la sociedad no se diera cuenta. Solamente un pequeño grupo reflexivo se dio cuenta de eso. Pero eso lo produjo ese Congreso. Ese Congreso, porque el 80% de los que estaban antes están ahí. Fue ese Congreso. Ese Congreso no puede tener capacidad para entender lo que significa aprobar ese Código Penal o aprobar las 3 causales. Eso no se aprueba con sentimiento, eso se aprueba con inteligencia. El Estado no se organiza con sentimiento, se organiza con inteligencia, porque está vinculado al estudio profundo de la sociedad, no a fanatismo religioso. Ustedes saben por qué el mundo está impugnando ahora mismo a una gran parte de la cultura musulmana, porque entienden que pueden imponerse con la violencia, matando un viaje de gente. Bueno, probablemente aquí yo no puedo decir que los cristianos quieren imponerse con la violencia, pero sí quieren imponerse con el chantaje, diciéndole que no lo elegimos, no. Y cogen miedo porque ninguno están comprometidos con un tipo de país, están comprometidos con unos beneficios. Por eso tienen miedo. Y tengo calidad para hablar. A mí me sacaron del Congreso porque no quise arrodillarme frente a la corrupción de mi partido. Porque no quise
arrodillarme frente a la cultura del lavado de dinero del narcotráfico que se construye a través de la rifa, porque no quise comprometerme con una cultura de corrupción y sabía que me arriesgaba a eso y preferí que me sacaran y preferí abandonar la actividad política antes que prosternarme frente a esa cultura de corrupción. Pero no hay mucha gente que quiera hacer eso, no hay mucha gente que se atreva a hacer eso. Miren, señores, ya basta de vivir en una sociedad de chantaje, de extorsión, de corrupción, de privilegios. Hay que construir una sociedad más humana, y eso nada más se puede construir desde el Congreso. No se puede construir de ningún otro lado. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que construye las instituciones. El Poder Ejecutivo ejecuta eso. La justicia trata de interceder en los conflictos que se dan en la sociedad. Pero hay que tener una visión de sociedad, de país, de nación, para poder articular eso. Ahí lo que hay un grupo de personas que no pueden pensar ni siquiera de dónde sale la leche de la vaca. Esa es la verdad, señores.